hace poco que me enteré que no, que yo ya no clasifico ahí, sino que yo soy generación Z. Usted es generación Z. Sebastián, sí es millennial, ¿cierto? Sí, millennial, claro. Listo. Claro, es que vamos a hablar de la generación Z que está totalmente sumergida en las redes sociales. De esto hablamos todo el tiempo por muchas razones, porque los colegios toman la decisión de que los estudiantes no pueden llevar su celular o por lo menos no tenerlo prendido, porque estamos viendo unos problemas de salud mental muy asociados a que la compañía de hoy de los más jóvenes pues no es los primos, los tíos, los amigos y salir a la cuadra como hacíamos antes, sino lo que ven en las redes sociales. Y bueno, por un sinnúmero de razones hablamos todo el tiempo de la generación Z y su adicción a las redes sociales. Entonces, por eso, Gonzalo, usted nos trae un invitado que se ha dedicado a estudiar la generación Z. Es así, Claudia. Y además hay que entender, bueno, qué es lo que valora la generación Z cuando hablamos de felicidad y de bienestar personal. Uno lee algunos estudios y puede ver que la generación Z valora más la tranquilidad, el apego hacia las personas que el éxito profesional o la riqueza material. El hecho de la solidaridad puede llenar mucho más a la generación Z que lograr un objetivo, en este caso, laboral. Por eso le tengo en línea a esta hora el profesor Mark Beal. Él es profesor, como le acabo de decir, escritor y además conocido como el experto de la generación Z. Ha escrito 2 libros que se llaman Decodificando la generación Z y Enganchando con la generación Z. Professor Beal, thank you so much for being with us here in Blue Radio. Gracias. How is your Spanish? It's good? Poquito. Muy bien, don't worry. Pues, Claudia, yo quiero arrancar la conversación con el profesor Beal preguntándole cómo él puede describir a la generación Z. Professor, how can you describe the Gen Z? You know, Generation Z, I talk about them every day. They are transforming media. They're transforming marketing. They're transforming the workplace, right? An employer. So currently Gen Z is ages 12 to 27. So still many of them are in school, but we have age 22, 23, 24, 25, 26 who are now working. They're in their careers. They're advancing in their careers. But I think the biggest thing I would say is they're change agents. They are changing the way companies market. They are changing the way media companies, produce and distribute content. And they're changing the way employers have to think about hiring, retaining employees. Bueno, Gonzalo, nos dice primero que la generación Z va entre los 12 y los 27 años actualmente, por lo que tenemos una amplia gama. Hay unos que siguen en el colegio, otros están en la universidad y otros están ya trabajando y avanzando en sus carreras. Nos dice que la generación Z está transformando los medios, el marketing, los lugares de trabajo y que particularmente son agentes de cambio que están cambiando pues, las empresas, los medios y que de hecho tienen que buscar la forma de adaptarse las empresas pues a esa nueva generación. Bueno, como decía hace un momento, estamos muy preocupados por la generación Z, que por su salud mental, que porque no socializan, una serie de cosas, pero también no sabemos si realmente no estamos viendo el lado bueno de esas características y la estamos subestimando. Entonces, Dr. Bill, we are very worried about this generation because we see that they do not socialize, that they have many mental health problems, but are we underestimating them? Oh, we are underestimating them. I mean, just look at the pandemic and how so many of them immediately went from learning in classrooms to remote learning. No one taught them that. No one trained them. They immediately adapted. For students of mine who are at university during the pandemic, who were in their sophomore, junior, senior years, they lost their jobs. They lost internships, but they were resilient. They figured out how to secure new jobs, new internships. So yeah, I think we're underestimating them. I mean, you mentioned mental health. I think this generation is going to get credit in 10 years for making mental health a global conversation and less taboo. There's obviously a lot of factors that contribute to mental health, but mental health is really, really important to them. It's a top priority. It's a top focus area. And there's no finish line with mental health. It will be a lifelong journey as it regards to mental health. So, yeah, I do think we're underestimating them. They are incredible entrepreneurs. They are tech savvy. They are digital natives. They can walk into companies today and introduce new ways of being more efficient, more effective. So I am very bullish on Gen Z and what they can bring to, again,
companies as employers, what they can do for big companies as far as marketing and media and content. So I look at all those kinds of what I would call the positive sides of Generation Z. Bueno, Claudia, nos dice que sí, que actualmente sí están subestimados los de la generación Z, porque, por ejemplo, en la pandemia, muchos de ellos pasaron bruscamente, abruptamente, de estar en las aulas y en los salones de clase a un aprendizaje remoto, y esto pues nadie se los enseñó, sino que los de la generación Z se adaptaron inmediatamente solos y además han sido resistentes, han logrado conseguir nuevos trabajos, nuevas pasantías, y, por ejemplo, con el tema de la salud mental, dice que esta generación va a ser muy fructífera en algunos 10 años, poder poner esto como un tema de conversación global y que deje de ser un tema tabú. Y además también dice que sí están subestimados porque son grandes emprendedores, son expertos en tecnología, son nativos digitales y además pueden encontrar en las empresas formas de ser más eficientes. Entonces nos dice el profesor pues que efectivamente sí están subestimados y que él es muy optimista sobre lo que los miembros de la generación Z pueden aportar. Yo le quisiera preguntar al profesor que uno ve ciertas encuestas y ciertos datos y se sorprende con que esta generación tiene menos sexo, consume menos alcohol y menos drogas que los mayores, y que me gustaría que nos diga por qué. Professor, we see some data, we see some surveys, and surprisingly we found out that this generation consume less drugs, less alcohol and have less sex. Why is that? I don't have any data on any of that. What I will tell you is something I talk about all the time, and it ties in a little bit. You know, older generations, I'm a member of Gen X. We lived to work. We actually woke up every morning. We lived to go to work. This generation works to live. They want to experience life. They want to travel. They want to, again, experience life to the fullest. Whether that's travel, whether that's experience, whether that's music, whether that's entertainment, festival. So I don't have any data on specifically the question you're asking, but I do know that this is a generation that wants to explore the world, travel, adventure, all those kinds of things. And they want to do it with kind of in a shared way, in communities. They want to search for communities of shared passions. Those passions could be their favorite music. It could be their favorite sports teams. It could be an interest or a hobby. But they're always looking to join and be part of communities of shared interest and passion where they can really live life to the fullest. So. Bueno, Sebastián nos dice que lastimosamente no tiene ningunos datos de lo que usted le preguntaba, pero que sí le puede decir que las generaciones anteriores, como la suya, o pues por supuesto incluso más allá, viven para trabajar, pero que la generación Z trabaja para vivir. Ellos quieren viajar, quieren experimentar la vida al máximo, les gusta irse de viajes, ir a un festival de entretenimiento y que básicamente pues quieren explorar el mundo y vivir aventura. Además que también buscan siempre buscar y unirse a comunidades con pasiones compartidas y pues buscan como compartir esos aficiones o esos hobbies con otras personas que les gustan los mismos intereses. A mí me gustaría saber cómo podemos cautivar a la generación Z, porque seguro la generación Z no escucha este programa, no está escuchando radio, sino por ejemplo está escuchando Spotify o por qué no música Espinilo. Professor, for sure the Gen Z is not listening this radio show. Maybe they're listening right now Spotify or listen music on vinyl records. And the question is, how can we captivate the Gen Z? Oh, great question. You're absolutely right. They're listening and they're searching and they're reading, consuming a lot of content, right? And they're producing a lot of content. They're a generation of content producers and creators. But to your point, they are consuming content on the channels. I love that you brought up Spotify. Spotify is their number one platform for audio content, whether that's music or podcast, right? That's number one. As we all know, they're consuming a lot of content on what I call the big three: TikTok, Instagram, and YouTube. You know, they're not tuning to traditional news, television news outlets, right? So I think part of that is offering them something that is of interest to them, right? Offering them, in this case, and I'm making this up, so, you know, maybe it's a program that's just dedicated specifically to Generation Z, right? It's a program like yours, but it's a Generation Z program where they're talking about what interests Gen Z, what's important to Gen Z, from music to mental health. So, I mean, that's just one quick creative idea that I came up with that maybe is hosted by Gen Zers, right? People who are 22, 23, 24. So that's kind of the advice I give to marketers. I just met with a large company yesterday for 3 hours, and I said,
if you're going to attempt to market to Gen Z, leverage the 22, 23, 24-year-olds who work at this company. They know best what's going to work in engaging Gen Z from a content, information, all those kinds of things. So not sure if I answered it exactly, but I completely agree with you. They're listening and consuming their own content channels, but I think there's ways still to engage them by delivering what they're looking for. Permítame, allow us to translate, Professor Beale. Yo no estaría tan seguro ni tan de acuerdo con usted, Gonzalo, ni con el profesor de que el Gen Z no nos está oyendo. Porque después de que Lucas nos traduzca la respuesta, mi pregunta va a ser para el profesor si el Gen Z está interesado en las noticias. Porque yo veo, por ejemplo, en redes sociales constantemente, sobre todo del gobierno nacional que apoyan al presidente Gustavo Petro, una cantidad de activistas digitales que son Gen Z y que están pendientes de lo que decimos en estos micrófonos. Pero Lucas, traduzca lo que dijo el profesor y yo le hago la pregunta al profesor sobre qué tan interesado está la generación Z en la información, en las noticias y en lo que pasa políticamente en el mundo. Camila, pues a la pregunta que hacía Gonzalo de cómo cautivar, de cómo conquistar a la generación Z, nos dice Gonzalo que la generación Z escucha mucho, lee mucho y realmente consumen mucho contenido, pero además son grandes creadores y generadores de contenido. Dice, por ejemplo, que la plataforma número 1 para escuchar música y podcast para la generación Z es Spotify, y trae también sobre la mesa las otras que son Instagram y YouTube, que son realmente donde más están consumiendo contenido. Y lo que nos dice el profesor, Camila, es que muy seguramente estén escuchando un programa como este, por ejemplo, pero que está tocando temas que realmente le interesan a la generación Z. En cuanto a cómo cautivar, por ejemplo, a través del marketing, lo que él dice es que lo mejor es contratar a un joven de 22, de 23 o de 24 años para trabajar en la empresa que esté haciendo todas las labores de marketing, porque ellos saben bien cómo atraer y qué es lo que le está interesando pues a los jóvenes que, como nos decía, están entre los 12 y los 27 años. Por eso está usted en esta mesa de trabajo, Lucas, Tal porque cual. usted es nuestro representante de la generación Z que tiene 24 años. Entonces le voy a preguntar al profesor Beale si la generación Z está preocupada por las noticias o no, si le interesa. Professor Beale, Gen Z, are they interested in news, in political things? Because we have seen in social media people that follow us and constantly they criticize us, our political views. They are backing the government right now or against it. Gen Z is into politics. They're into what is going on with the world. We have seen the universities in the United States with the protest for what's going on in Gaza. So it's Gen Z into what is going on globally in the world, politically speaking? Yes, there's a great article in the New York Times from a Gen Z intern a couple of years ago, and I always use it when I present. And he says, we are interested in news. We're interested in all types of news, entertainment, pop culture, sports, politics, business. We just consume news differently, right? We're consuming it on the channels that we don't read traditional newspapers. We may not tune to traditional television outlets, but we do consume news. We are a generation of consumers of information and news. We're just doing it on the channels that we prefer. But to your point, even in this, where I am now in the United States, you've got an election coming up in later this year in 2024, presidential election. I've written several articles about elections in the past. And as Generation Z, at least in the United States, gets older, right, and they become eligible to vote, more and more of them are voting. They are participating in the political system. They are participating in voting and things like that. So yes, they have interests. They're expressing those interests. They're doing that, as you said, you see that right now on college campuses, but they're doing it by going to the polls and voting. So they're just, again, it goes back to the idea that they just consume news and information on channels that are relatively new in the last 5, 10, 15, 20 years. They're not turning to traditional channels for the most part. We'll say newspapers, television stations, for that information. They're turning to other channels. Se llama. Bueno, Camila, creo que voy a hablar en primera persona para contestarle esta pregunta, pero lo que nos dice Camila es que primero trae como a colación un artículo de un pasante del New York Times de hace unos años, donde dice que efectivamente los de la generación Z están o pues estamos interesados en todo tipo de noticias, de entretenimiento, de cultura, de deportes, pero que no se hace a través de los canales tradicionales, no por ejemplo a través de los periódicos, no por ejemplo a través de los canales de televisión tradicionales.
tradicional, pero que efectivamente esta generación sí consume muchísima información. Dice también que, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está el profesor, se acercan las elecciones en noviembre y que pues cada vez más la generación de Estados Unidos comienza a envejecer y al mismo tiempo cada vez más son los miembros de la generación Z que pueden votar y participar en el sistema político. Dice que actualmente están expresando todos estos intereses y que lo hacen, por ejemplo, yendo a las urnas y votando pues como tradicionalmente se hace y consumiendo noticias, pero que esto no se hace a través de los canales tradicionales, por ejemplo los periódicos o los canales de televisión, sino que los consumen a través de canales de información creados hace 5, 10 o 15 años. Y de hecho, mire, Claudia, acá nos están escribiendo en el 301-764-4108 varios oyentes de la generación Z que le dicen a Gonzalo que un saludo muy especial, que ahí está la generación Z oyéndonos. O sea que sí, pero es que nosotros estamos, Claudia, también a través de YouTube y el Gen Z, la generación Claro. Z, está ahí. Entonces que no nos jubile tan rápido, Gonzalo. Es que usted sabe que Gonzalo tiene un asunto de edadismo que aquí hemos comentado, pero bueno, mire, los oyentes también nos están enviando varias preguntas para el profesor Bill y varias de ellas son en el sentido de por qué a los miembros de la generación Z no se les puede decir nada, son muy emocionales, son muy sensibles, todo los afecta mentalmente. Hay uno que incluso dice a esta generación lo que le faltó fue rejo. Entonces, vamos a ver cómo le traduzco esto al profesor Bill. Professor, some of our listeners are asking what's the reason, because this generation is so sensitive, so emotional. It's very difficult to work with them because if you are the boss, you cannot say anything to them. So they are asking what's the reason and what to do to manage this challenge. Well, Actually, one of them say this generation lack punishment. Well, if we're talking from a workplace employer standpoint, what I like to say a lot is, don't just manage this generation, mentor them. I'll give you an example. I mean, when I graduated university many, many years ago, and I started my first job in New York City, right? Basically, they put me in a corner, gave me a bunch of tasks to do, and said, get these done by the end of the day. That's not exactly how to collaborate with a colleague, right? So what I say is mentor them, empower them. Yes, they're going to have tasks to do. We get that, but is there other opportunities for them to put their entrepreneurship against, to put their thinking against, to put their digital and tech savviness against that might help the company? So to me, it's a nuance. It's less about just managing and just tasks, and it's about engagement and empowerment and really getting the most out of them. So that's how I feel. They have a lot to offer, and I think it's just transition in how you're again collaborating with entry-level employees, of which Gen Z is now compared to past generations. Again, I'm Gen X, and so when I started my career, it was very, you got to work, you were assigned tasks. At the end of the day, you were reported back, and I just don't think that works in 2024 and beyond. Bueno, Claudia, nos dice, creo que esto va un poco orientado sobre todo pues, a los jefes y a los que están dirigiendo en las compañías, que no se limiten a gestionar a esta generación, que ojalá puedan orientarlos y pues no simplemente darles como una cantidad de trabajo y que tenga que estar hecho para el final del día, sino acompañarlos en ese proceso y orientarlos. Lo que dice es que tienen mucho para ofrecer, que hay que adaptarse un poco también a las nuevas formas de trabajo, pero que sobre todo no simplemente sea como dar trabajo y esperar recibirlo, sino que ojalá las viejas generaciones o las generaciones mayores pues los orienten en el nuevo trabajo. Pero yo le quiero preguntar al profesor, ¿por qué hay que ser así con la generación Z si él nos acaba de decir que fue completamente distinto con él y que lo pudo hacer? But then, Professor Bill, why we have to be different with this generation? You just told us that when you graduated from the university in New York City, they hired you and they gave you a job and you got it done at the end of the day. Why we were able to do that and this generation is not? Well, I didn't say that was the right way to do things. That's just how historically things were done. I don't think that's the right way. It's the whole reason why I wrote this book, right? ZEO. I came up with this term called ZEO, which is basically this generation has so much to offer. Empower them, mentor them, give them the opportunity to create a new business, a new line of business, a new initiative, a new program, a new campaign, whatever it might be, as opposed to just being tactical and being a tactician.
Let them leverage that creativity and that strategic mindset. Let them flex that entrepreneurial muscle. So my feeling is what we did historically wasn't actually the right thing. What we were doing in the 80s, the 90s, early 2000s, that wasn't the right way. That was just putting people in boxes and saying, get this task done and report back. I don't think that was ever the right thing. We weren't truly empowering young executives. And I think we're at this point now, especially post-pandemic, where that's what we should be doing, not just for Gen Z, but for Gen Alpha, who's going to be here in about 10, 11 years. Gen Alpha is ages 0 to age 11. So in 10 years, Gen Alpha will arrive at the workforce and they're going to want even more of that. Bueno, Camila, pues lo que nos dice es que sí habló de esto, pero que no necesariamente dice que esta sea la forma correcta de hacer las cosas, sino que así es como históricamente pues se ha venido haciendo. Dice que la generación Z tiene mucho por ofrecer y lo que los jefes y los directores de las compañías deben hacer es empoderarlos, orientarlos y darles la oportunidad de crear una nueva línea de negocio, un nuevo producto, una nueva campaña, y pues que lo que dice el profesor es que como históricamente se ha hecho pues no era lo correcto, porque se estaba poniendo, digamos, a la gente en una caja, encasillándola y dándoles un montón de trabajo para hacer y que tenían que entregar al final del día, pero cree que eso no es realmente lo correcto y que sobre todo después de la pandemia hemos aprendido mucho como a trabajar y relacionarse con la generación Z, pero sobre todo va a tener que tener un gran avance en los próximos años con la generación Alfa, que es donde actualmente están entre los 0 y los 10 años, pero pues que en unos 10 o 15 años pues ya van a estar también en los lugares de trabajo. El profesor ha hablado muy positivo, de manera positiva sobre la generación Z, pero yo quisiera saber qué le preocupa a él de la generación Z. Professor, what do you worry about the Gen Z? What do I worry about Gen Z? Again, we've talked a little bit about it earlier. Mental health is a major focus. I mean, we just saw yesterday, Miss USA gave up her crown. She's 24 years old. She gave up her crown because she wants to focus on her mental health. I don't recall if that's ever happened before, right? So I do worry about 24/7 social media, 24/7 content, and not just Gen Z. I think it's across generations, but seeing others, my peers, my fellow students, they got the job and I didn't. They're succeeding and I'm not. So that's a big concern. I think that's been pretty well documented in the media, but that's a concern because that's not going to slow down, right? Social media is not going to slow down. It's only going to become bigger and more content. And so I think my biggest thing is just, being the first generation that truly grew up in a 24/7 social media content creation world and the influence and impact that content has. Again, I'll point the finger at me. As a Gen Xer, the content I got was from news stations on TV, radio, and newspapers. That was the content, right? There was no LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube. But for Gen Z, that's what they're hearing 24/7. So that has a huge influence on them, a huge impact. And especially this time of year, as students are graduating university and securing jobs, for those that aren't securing jobs yet, they feel that pressure. They feel that anxiety of why don't I have a job yet? It seems like everybody else has been hired. So I'd say that's one of my biggest concerns. Bueno, Gonzalo, nos dice que la salud mental es un enfoque muy importante a tener en cuenta con esta generación. Pone como ejemplo que ayer la señorita Estados Unidos, Miss USA, renunció a la corona porque quiere concentrarse en su salud mental y esto es algo que antes pues no había ocurrido. Dice que le preocupa mucho el contenido en redes sociales, que las personas de la generación Z están todo el tiempo en redes sociales, están 24/7 en redes sociales y que además cree que esto en vez de disminuir pues cada vez va a ir aumentando, va a ser más el contenido que van a estar viendo y que lo va a estar influenciando e impactando. Pone como ejemplo pues su generación, dice que su única forma de recibir contenido era la televisión, la radio y los periódicos, pero pues ahora la generación Z tiene Instagram, YouTube, Spotify, LinkedIn, donde pueden estar 24/7 y que además, por ejemplo, ahora también hay una gran presión para las personas de la generación Z que se están graduando y que todavía no han podido conseguir un trabajo y entonces empiezan a preocuparse porque no se han ni siquiera graduado todavía, pero ya quieren estar enganchados en un trabajo. Sí, con la descripción que él ha hecho de la generación Z, yo estoy un poquito confundida en cuál es la diferencia entre los Z y los millennial, porque se me hace un poco parecida. Entonces le voy a pedir que nos haga esa aclaración. Dr. Bill, I'm a little bit confused because the description you have made about Generation Z is very similar to what we know about millennials. What's the difference between those generations?
Yeah, what I say is that millennials ushered in many things, right? So millennials ushered in work-life balance in the workplace. They were really the first generation that did that. Gen Z is now taking that baton and they're amplifying that. Millennials were kind of the first content creators, right? YouTube creators creating content. Gen Z has taken that baton and they've just, again, magnified that significantly. So I always give credit to millennials for ushering in a lot of things, whether in the workplace, in marketing, in media. But I think Gen Z has, again, taken the baton and they've just amplified and magnified it. And I'll tell you right now, Gen Alpha, who again is ages 0 to 11, they're going to take the baton from Gen Z and they're going to go fast forward with all of these things, whether it's in the workplace, whether it's in media, content, whatever it might be. So, again, I always say that millennials handed the baton to Gen Z in a lot of areas, and Gen Z just magnified significantly. And Gen Alpha is going to do that. They're already starting to do that. They're going to do that even more as they start to age. Again, the oldest Gen Alphas are only age 11 right now. Para Lucas, ya usted nos va a traducir, pero para que nos agradezca a nosotros los millennials, porque lo que acaba de decir el profesor es que nosotros los millennials fuimos los pioneros, los que pusimos la primera piedra y ustedes van a expandir esa primera piedra, pero entonces para que ahí vayamos viendo cómo ha sido la construcción de esta nueva era. ¿Lucas? Sí, señora. No, se lo agradezco, Sebastián, Camila, muchas gracias. ¿Qué nos dijo? Respondamos, traduzcamos qué nos dijo el profesor Bio. Sí, señora. Efectivamente, pues nos dice que él siempre le da crédito a los millennials, porque efectivamente ustedes comenzaron a marcar como el comienzo de muchas cosas en el lugar de trabajo, en el marketing y en los medios, pero que está tomando, digamos, la generación Z un nuevo rumbo y un relevo, y vamos, digamos, a amplificar y magnificar todo lo que ustedes ya hicieron. Y de hecho dice pues que va a tocar tener mucho cuidado con la generación alfa, porque muy seguramente pues también van a tomar el relevo de la generación Z y van a seguir amplificando y magnificando todo lo que se ha venido haciendo. Well, Professor Mark Bio, thank you so much for being here with us in Blue Radio. It was a pleasure talking to you and learning so much about the Gen Z. Gracias. Thank you very much. Gracias. Gonzalo, ¿cómo se llama el libro que escribió el profesor precisamente sobre